Hola, ¿qué tal amigos de Exprésate? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto, les quiero invitar a que se queden con nosotros en una emisión más de este programa que está hecho especialmente para todos ustedes que nos ven, pero sobre todo para los jóvenes. Ya saben que aquí en Exprésate tocamos temas que son de interés general, pero van enfocados sobre todo a que los jóvenes nos platiquen de qué tema más les gustaría hablar. Y el día de hoy es un tema muy interesante, el tema es Exprésate, violencia contra la mujer. Efectivamente, ¿qué es lo que opinan los jóvenes acerca de este tema? Si existe violencia en su casa o conocen a alguien que sea violentada. Bueno, pues el día de hoy hemos invitado al grupo del Cebetis 168. Bienvenidos muchachos y muchachas, un aplauso para ustedes. Ellos vienen con mucho entusiasmo y con muchísimas ganas. Es la primera vez que vienen aquí a Exprésate, así que pues van a participar muchísimo el día de hoy aquí en este programa. Y para hablar de este tema, bueno, le quiero dar la bienvenida a Alejandra Guerra. Ella viene del CAPIP, que es un centro del IAM, del Instituto Aguascalentense de la Mujer. Alejandra, bienvenida. ¿Dónde estás, Alejandra? Acá está. Muchas gracias. Bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí en Exprésate. Al igual que Gabriela Aguilar, bienvenida también, gracias por estar con nosotros. También viene ahí del CAPIP. Ellas ya nos dirán de qué se trata y cómo ayudan ahí en el CAPIP. Y también le damos la bienvenida a Gabriela Cruz. Ella es psicóloga de la Casa del Adolescente y viene como representante del Instituto de Educación de Aguascalientes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, gracias Gaby, gracias por estar con nosotros. Y de casa, bueno, le damos la bienvenida a Claudia Bermúdez. Claudia, bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí en Exprésate. Psicóloga. Gracias, seguramente es un tema que pues vamos a desarrollar muy padre aquí en Exprésate. Como les decía, es un tema que, bueno, desde hace muchísimos años, yo creo desde que existe el hombre, existe la violencia contra la mujer. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está haciendo la sociedad para que se desaparezca este fenómeno o esta actitud de los hombres, sobre todo hacia las mujeres? ¿O puede ser violencia de mujer hacia mujer? Bueno, eso ya nos lo platicará aquí Claudia Bermúdez. Pues en general la violencia se considera todas aquellas comentarios, actitudes, acciones o conductas que se tengan hacia una mujer donde se le descalifique, se le devalúe, se le agreda o incluso ni siquiera se le tome en cuenta. Muchas veces nosotros pensamos que la violencia tiene que ser únicamente una cuestión física o abiertamente un rechazo. Sin embargo, muchas veces el no tomar en cuenta la opinión de alguien por ser mujer implica un tipo de violencia. Y en algunos países la condición de ser mujer implica que no se tienen muchos derechos, que bueno, seguramente la abogada los explicará mejor, pero también es una parte como desconocer la existencia de la persona como ser humano y como alguien capaz de tomar decisiones, que en algunos países está bien delimitado, pero lamentablemente en nuestra sociedad también tendemos de repente a hacer comentarios tan simples como decir, ay, tú no lo digas porque eres niña, o tú te ves más bonita y mejor cállate. Sí. Porque eres mujer, entonces hay que tener cuidado con esos comentarios. Y sobre todo, bueno, que en algunos países todavía al tener una hija, pues es como una maldición, ¿no? Sí, ya me cargó, o sea, no, yo quería un hijo, ¿no? De hecho, en la actualidad, aunque no lo creamos, mucha de la propuesta de la UNESCO y de la ONU es precisamente rescatar esta posibilidad de que en algunos países y en algunas culturas en específico, la mujer sea considerada como persona, porque mucho de lo que se da en cuanto a la esclavitud tiene que ver con el género. Y hace rato decían que si se podía dar violencia de mujer a mujer, generalmente esa es la violencia más simbólica, porque las mujeres somos más claras en descalificar actitudes de otras mujeres que los hombres, aunque esta se trataría de una violencia de género. Pero cuando es de mujer a mujer, como no está tipificada como una cuestión delictiva, entonces es que pasa más permeada en la sociedad, y más durante la adolescencia, que se descalifica absolutamente todo. Efectivamente, y bueno, ya desarrollaremos más, pero porque precisamente, como decías, no nada más es la violencia física, sino la verbal, la psicológica, y bueno, sobre todo en esta edad que se puede dar, ¿no? Me gustaría platicar con Alejandra Guerra, precisamente, vienes del CAPIP. Primero que nada, ¿qué es el CAPIP y qué es el IAM? Adelante, sí, nosotros, bueno, el Instituto Aguascalentense de las Mujeres es el IAM, son las siglas, ¿verdad? Y lo que es el CAPIP es como una rama, se puede decir, o sea, es como el brazo derecho, se puede decir, del IAM. El CAPIP son los Centros de Atención y Prevención Integral a la Violencia de Género. El nombre está muy largo. Sí. Y nosotros, por ejemplo, en los CAPIP, lo tenemos ubicado en varios municipios. No nada más se trabaja aquí en lo que es Aguascalientes. Por ejemplo, yo estoy en San Francisco de los Romo. Y en los centros atendemos, bueno, tenemos varios profesionistas, que es trabajo social, el área jurídica y el área psicológica. Y en conjunto trabajamos para poder sacar pues a las mujeres del círculo de violencia en el que se encuentran. Bien, me gustaría, bueno, que Gaby, que también está ahí del CAPIP, nos dijeras un poquito qué tipo de mujeres van ahí, de qué tipo de clase social o de edades van a pedir ayuda ahí, Gaby.
Bueno, la violencia no discrimina, va de todo tipo de mujer, van desde, ¿qué te gusta?, 13 años Sí. hasta 60 o más. No influye de dónde sean originarias, qué religión profesen, qué nivel educativo tengan. La violencia no discrimina, a toda mujer puede ser víctima de violencia, puede estar en situación de violencia. Bien, Gaby, ¿hay valor para ir a ese lugar? Digo, porque a lo mejor la mujer sufre violencia por parte del marido, de los hijos, no sé, pero a lo mejor no se anima a pedir ayuda. ¿Todavía existe ese tabú por ir a pedir ayuda porque a lo mejor pues va a quedar mal con la sociedad o algo así? Sí, mira, depende también muchísimo del lugar donde estemos. Aquí en Aguascalientes, pues hay como, se puede decir, un poquito más de apertura. Pero bueno, en lo personal me ha tocado trabajar en comunidades y es todavía un poquito más difícil para ellas el acercarse a buscar atención. El que la mujer se decida a buscar ya asesoría jurídica o atención psicológica, yo creo que es el paso más difícil. Es el que ya se dieron cuenta que están en una situación que no les gusta y que desean salir de ella. Y pues yo creo que para toda mujer es difícil dar ese paso. Muy bien, gracias Gaby. Más adelante seguimos platicando y decir qué es lo que pasa con los agresores, si hay alguna consecuencia o nada más los regañan y ya. Ya nos lo dirás más adelante, Gaby, pero vamos con Gaby, otra Gaby que está allá en la casa del adolescente. Tú eres psicóloga ahí, también se han presentado este tipo de casos ahí. Gaby. Sí, gracias. Más que nada, aparte de presentarse, lo que nosotros estamos promoviendo es trabajar a la par con lo que es Escuela para Padres. Es un conjunto, escuela, lo que es la familia y son los chicos, dándoles información acerca de lo que es la violencia. Esto, ¿para qué? Para unificar y prevenir, más que nada. Muy bien, gracias Gaby, seguimos platicando contigo más adelante, pero me gustaría retomar con Claudia, concretamente la violencia física, psicológica, la violencia sexual que también ocurre desafortunadamente, pero en esta edad de la adolescencia, tú hablabas que se da mucho también de mujer a mujer, ahí la violencia, Claudia. Generalmente cuando hay la parte en la adolescencia que se busca la pertenencia a un grupo, se tienen que tener ciertos requisitos para formar parte de él. Y muchos tienen que ver con la cuestión de la apariencia, tal vez de seguir ciertas tendencias, no únicamente de moda, sino como de ideología, como la forma de comportarte. Si alguien no entra dentro del estereotipo marcado por ese grupo en específico, se descalifica abiertamente. Y también, por ejemplo, esto tiene que ver con una cuestión muy simbólica de la sociedad. Muchas veces los medios de comunicación hacen parecer que una persona exitosa tiene que tener ciertas características específicas y si no lo logras, entonces no puedes entrar dentro de ese grupo. Y como constantemente son bombardeos inconscientes, pareciera que esa es la forma normal o natural de convivencia. Entonces ahí, por ejemplo, es cuando también de repente es muy difícil que una mujer sea como protegida, que ella misma se dé cuenta que está siendo víctima de una agresión, porque como así se usa o como así se dirigen, o incluso la forma de hablar unas de otras, sí, ya sea de frente o a espaldas, es una forma de violencia. Sí. Entonces eso a veces decimos, es que solo mi mejor amiga me va a decir lo que no está bien. Y no es lo mismo decirte, oye, yo creo que eso no te queda, no te favorece, a decir, así vas a salir. Entonces, sí, muchas veces la intención con la que se dice algo es lo que genera violencia, pero lamentablemente también las personas que son víctimas de esto es porque probablemente en casa constantemente están siendo descalificadas. Claro. Y son las que van a descalificar a sus propias compañeras. Así es. Gracias, Claudia. Seguimos platicando más adelante también de la violencia que se genera en la casa, porque también puede haber ahí muchísimos casos. Pero antes de la pausa me gustaría platicar con Elinge Rome, que viene aquí precisamente con los chicos y chicas del CBT 168. La violencia contra la mujer es un fenómeno que se ha presentado desde que existe el hombre, yo pienso. Pero en este caso en la escuela, ¿cómo ustedes ven si pueden checar ahí lo que está pasando con los alumnos y las alumnas, Inge? Bueno, ante todo, buenas tardes al programa Exprésate. Para mí es un placer estar con ustedes y aparte acompañar a mis alumnos del CBT 168. Hace 5 años me tocó a mí promover unas obras de teatro, pero con respecto a la violencia de la mujer en el noviazgo. Sí. Entonces nosotros sí lo vemos muy cercanos con ellos, ese tipo de violencia hacia la mujer en el noviazgo. Y se presentaron 5 obras de teatro muy bonitas, que posteriormente las platicaremos cuando se preste este tipo de programa, porque creo que se presta para violencia en el noviazgo.
Así es, Inge. Justamente, bueno, ya hace algunos programas ya tocamos el tema de la violencia en el noviazgo, que también es un fenómeno que ocurre, que muchas veces las chicas pueden no darse cuenta o no querer darse cuenta que están sufriendo violencia por parte del novio, ¿no? Así es. Una vez me tocó ver que entre dos compañeritas les gustaba un mismo chavo. Entonces ahí fue donde surgió la violencia y pues hizo grande la situación. Gracias, Inge Rome. Vamos a hacer una pausa aquí en Exprésate y regresando, pues ya escucharemos las opiniones de los chicos y chicas del Cebetis 168. Una pausa y regresamos aquí a Exprésate. No se vayan. Bien, regresamos aquí a Exprésate el día de hoy hablando de la violencia contra la mujer con los chicos y chicas del Cebetis 168. Y bueno, ya tenemos aquí una participante, justamente Arlen, que tú quieres platicar con nosotros acerca de la violencia contra la mujer. Adelante, Arlen. ¿Qué es lo que tú opinas? Bueno, pues algo importante que yo considero, como habían comentado anteriormente, hay ocasiones en las que la mujer no se acerca a las autoridades por temor. Y uno de estos factores es porque existe corrupción, o sea, dicen, a lo mejor lo pueden encerrar por cierto tiempo, pero después cuando salga va a ser peor para mí y puede afectar también a mis hijos. Otra cosa que influye es que lamentablemente la educación todavía como que no está en un nivel muy alto y hay comunidades en las que la mujer nada más tiene un rol familiar o de la casa. Entonces siente que si pues demanda a su esposo o al agresor, no va a tener recursos para mantener a sus hijos o a su familia. Claro, así es, Arlen, es muy importante. ¿Conoces tú a alguien que sufre tipo de violencia, no sé, cerca de tu casa o en la misma escuela, Arlen? Pues conozco a alguien, pero es otro caso diferente. Es una compañera que pues sufrió de una violación. Y pues fue algo muy fuerte porque como ahorita en la sociedad es como que por miedo no decimos lo que sentimos. En una ocasión estábamos platicando todas juntas y me dijo, oye, ¿me puedes acompañar al baño? Y le dije, no, sí está bien. Fui al baño con ella y empezó a llorar. Y me dijo, es que yo fui violada por un tío mío. Y nunca le dije a nadie nada, dice, porque sentía miedo, dice, porque aparte mis primas habían perdido a su mamá, y si yo lo denunciaba, las iba a dejar solas y nadie que las cuidara. Entonces son casos que involucran muchas cosas, que en ocasiones uno, o sea, prefiere poner a las personas antes que a uno mismo. Claro, y eso, bueno, pues es algo que está muy mal, ¿no, Arlen? Sí, es algo que está muy mal, pues porque estamos exponiendo nuestra integridad y nuestros derechos como humanos, pero pues volviendo a lo mismo, en ocasiones hay personas que ni siquiera conocen sus derechos. Y ese es otro problema, porque no pueden defenderlos cuando ni siquiera saben que existe una ley que se supone que debe de protegerlos. Así es, muy bien. Gracias, Arlen, por platicar con nosotros. Aplauso para Arlen, por favor. Claudia, cosas muy interesantes nos dice Arlen, la cuestión de cultural, la cuestión del miedo, la cuestión de perder las cosas y dejarse a un lado para defender a los demás. Es algo muy importante lo que se nos dice Arlen, Claudia. Aquí hay que tener presente que generalmente alguien es víctima de cualquier tipo de violencia precisamente por el miedo. Y generalmente el miedo lo explican a través de otras situaciones y se justifica. Socialmente, si a nosotros se nos enseñara que tenemos no solo el derecho, sino tenemos la obligación de hacer esa denuncia, porque aquí, bueno, también suena una parte de protección en el ejemplo que nos ponía Arlen respecto a los primos que se iban a quedar solos. Pero también si hubiera una denuncia, tal vez descubrirían que podría ser que también ellos fueran víctimas de ese tipo de violencia o de otro tipo de violencia. Entonces la cuestión es, no hay que suponer cosas. La persona es la que se tiene que proteger y también la otra persona, más bien el agresor, tiene que reparar el daño y parte de la reparación es el saber que ya no lo va a volver a hacer. Las otras consecuencias son consecuencias sociales y muchas veces también por el desconocimiento de los programas que existen alrededor de esto. Aquí ellas nos decían que la parte es una cuestión integral, no solo es lo jurídico, lo psicológico y la parte del trabajo social. Obviamente también, por ejemplo, en un caso así, al denunciar, se tiene que dar solución a la familia completa. Entonces no quedan desprotegidos y eso es de lo que tenemos que estar informados, porque muchas veces también las mujeres, en cuanto a la violencia económica a la que son sometidas por parte de sus parejas, son las que menos denuncian, pero si después van descubriendo que tal vez a final de cuentas ellas podrían ser autosuficientes,
es cuando se atreven, pero ya cuando se atreven ya se causó mucho daño emocional, y no solo a ellas, sino a toda la familia. Así es. Gracias, Claudia. Alejandra, bueno, aquí también nos decía Arlen que muchas veces está el miedo o el desconocimiento o las represalias. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien va y denuncia a alguien que pues, la violentó, ya sea de cualquier tipo? Bueno, te voy a platicar un poquito más de mi experiencia. Sí. O sea, cuando me ha tocado ir a levantar denuncias, porque nosotros realizamos acompañamientos. Cuando hemos acompañado a los usuarios a que levanten denuncia, la verdad, sí, como lo dijo Arlen, es impresionante. Cuando llegas al Ministerio Público, lo primero que te dice un Ministerio Público o una Ministerio Público, ¿no? ¿Quién te va a mantener? A ver, ¿no trabajas? No. ¿Cuántos hijos tienes? Entonces ya, si no venía segura, ya, o sea, se echó en lugar para de atrás, ¿no? ayudarla. Ajá, exacto. La verdad es que sí nos hemos encontrado con esas trabas y esos obstáculos. Y entonces pues nosotros, a ver, oye, trabajar también con la usuaria de que tú puedes sola, como lo decía Claudia, ¿no? Es impresionante, o sea, si la mujer es autosuficiente, o sea, puede salir del círculo de la violencia inmediatamente, porque eso, o sea, bueno, yo con la experiencia que me he dado ahí en el instituto, el trabajar ahí, es impresionante la violencia económica, casi se presenta en todos los casos. Y la verdad es que necesitamos el dinero para todo, ¿no? Sí. Para comer, para todo, para todo. Entonces, es una forma de ejercer el poder, ¿no? O sea, yo te mantengo, yo te hago. Entonces, ¿qué pasa? O sea, la mujer se siente, no, pues, ¿qué voy a hacer si no sé hacer nada? Nada más tengo secundaria, ¿cómo voy a dejar a mis hijitos solos, a mis hijas? Entonces, se encuentran en una situación las mujeres de que no quiero denunciar porque no tengo cómo mantenerme económicamente. Sí. Yo sé que es difícil, Ale, pero bueno, me gustaría que nos platicara si hay un seguimiento por parte de ustedes, de alguien que va a preguntar simplemente, oiga, ¿qué pasaría si yo meto una denuncia? Y ya le dicen todo lo que tiene que hacer, a lo mejor pues echa para atrás porque no quiere pues hacerle daño al marido o a quien le esté violentando. ¿Hay un seguimiento o se esperan a ver si regresa? No, claro que lo hay. Bueno, por ejemplo, trabajo social siempre, aunque sea una usuaria de primera vez o usuaria o sea, que va consecutivamente, siempre la atiende, ¿no? Siempre entra con trabajo social para ver cómo está, etcétera, y hace un seguimiento, el área de trabajo social. Por ejemplo, ahorita tenemos sí un caso de alto riesgo, en el cual estamos trabajando en conjunto, ¿no? Y se levantó denuncia, ahorita estamos esperando que proceda al Ministerio Público, el procedimiento que tiene que hacer, ¿verdad? Sí, sí. Y claro, ahorita, por ejemplo, me da muchísimo gusto de esa señora que ya empezó a trabajar. Entonces, ya cambió su percepción muchísimo, ¿no? Ya está echándole ganas ella sola, puede, ya se dio cuenta que puede. Entonces es impresionante el cambio que generan en ellas, ¿no? Ya mantiene a sus hijos, entonces eso le ayuda muchísimo. Y antes no, cuando llegó al centro, o sea, no trabajaba, no nada y no tenía esa visión. Sí. Y ahorita ya la tiene. Qué bien. Bueno, ahora vamos con Gaby. Ya una vez que se hace pues una denuncia, ¿cuál es el castigo que se le da al agresor? Yo sé que depende mucho tal vez de la agresión, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Ya una vez que se animó y decir, bueno, pues ya que me deje en paz esta persona, pero como dice Arlen, a lo mejor salen tiempo después y va a ser peor. ¿Cuáles son los castigos que hay o cuáles son las consecuencias, Gaby? Bueno, aquí ya por el área legal, pues se da se dicta la condena que se deba de dictar, pues ahora sí que apoyo del área jurídica. Adelante, sí, Sí. sí, bien. Bueno, obviamente, bueno, cuando nosotros vamos a levantar una denuncia, pues tiene que haber una consecuencia, ¿no? Sí. Se supone que debe de haber una investigación, etcétera. Entonces, bueno, por ejemplo, sí nos hemos encontrado con casos de que están ahorita, por ejemplo, un agresor que no pagó pensión alimenticia y está en la cárcel, ¿no? Y está cumpliendo su condena de 1 año 8 meses. Claro que puede haber ese resultado. Depende también mucho por dónde se vaya la denuncia, porque muchas veces el Ministerio Público llega y si la mujer está golpeada, entonces se va por lesiones. Si hay violencia, por ejemplo, como lo comentábamos, económica, patrimonial, etcétera, entra por violencia familiar y dependerá, ¿no? Ya después el Ministerio Público dirá, ¿sabes qué? Bueno, no, el Ministerio Público no. Ya dirán, ¿sabes qué? Tantos años o tantos meses o repara el daño.
Gracias, Ale. Bueno, seguimos platicando contigo más adelante. Ahora vamos con Gaby, también psicóloga ahí de la Casa del Adolescente. Son casos de violencia, ya decimos, sobre todo pensamos en la esposa o no sé, a lo mejor en las hermanas también ahí en la casa. Puede ser que también las hermanas sufran violencia por parte de los hermanos, Gaby. Claro, totalmente de acuerdo. Más que nada, sí me gustaría compartir con los chicos, en este caso los estudiantes, Sí. Saber que tienen el apoyo. En este caso, lo que corresponde al Instituto de Educación de Aguascalientes, tiene un programa que es de convivencia escolar. Se acaba de formar una unidad contra una unidad de igualdad de género. Esto la formaron lo que fue en noviembre del 2014 y está en curso. ¿Esto para qué sirve? Esto nos ayuda, más bien transmite a los maestros información para que a su vez los chicos, hacerle llegar a los chicos esta información y a su vez pues tratar de prevenir. Esta unidad de igualdad de género atiende 3 niveles, lo que son maestros, lo que son estudiantes y lo que son servidores públicos. Muy interesante lo que nos estás diciendo, Gaby. ¿Cuáles son los resultados? ¿Ya hay algunos resultados de lo que han hecho ahí, Gaby? Pues esto tiene muy poco, Sí. pero sí están para atender a los chicos, quejas, denuncias y son escuchados. Ok, muy bien. Gracias, Gaby. Ahora regreso contigo, Claudia. Hablamos de la violencia en general, pero yo decía también de la violencia en la casa, en la familia. Hablamos también de la mujer, pero vamos a enfocarnos un poquito en la persona que agrede. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué agrede? ¿Por herencia? ¿Porque lo ve? ¿Porque ve al papá? ¿Qué es lo que pasa, Claudia? Muchas veces es una conducta imitativa y repetitiva, sin siquiera tener conciencia de que es una agresión. Muchas veces dicen, yo viví en un ambiente así y ve que bien me formé, no pasa nada. O también a veces se disfraza el poder y la autoridad a través de la agresión. Y entonces muchas veces, por ejemplo, quien ejerce la violencia, y si hablamos de una cuestión de género, si es el hombre el que ejerce la violencia contra la esposa y contra los hijos, es como para mantener su poder sobre ellos. Pero como lo ejerce a través del miedo, esto mismo se va alimentando. Entonces, esos hijos cuando crezcan tienen prácticamente casi 2 caminos si no trabajan en ello adecuadamente y si no tienen la información adecuada. Y es el hecho de que o se vuelven victimarios, que generalmente es como la tendencia, porque hay mucho resentimiento social, o incurren en conductas delictivas. Y además le cobran a la sociedad todo aquello que sienten que les quedó debiendo porque no hubo quien los protegiera. O empiezan a buscar relaciones donde son maltratados porque es la forma en que creen. Por ahí se creía que era la manera en demostrar amor. Si no me pega es que no me quiere. Sí. No, más bien se necesita el reconocimiento. Hay gente que está dispuesta a aceptar cualquier clase de vejaciones porque así las demás se están dando cuenta de que existe. Muchas veces el fenómeno del bullying en las escuelas es eso. La víctima, pues por lo menos se da a notar, aunque no es de la mejor manera, entonces precisamente porque se vive un entorno de violencia. Y hablando de las mujeres, muchas veces las mismas mamás son las que, desde que son pequeñas las niñas, pobrecita, te tocó ser mujer. Entonces se va generando esta conciencia de que por ser mujer no hay derecho a muchas cosas o ni siquiera se tiene la claridad de que se puede ser autosuficiente. Sí. Y también en algunas comunidades es muy notorio que todavía existe esta tradición. ¿Para qué invertir en una hija que vaya a una escuela si se va a casar? Sí, efectivamente, lo que nos decía Arlen, como que existe pues esas ideas todavía en las comunidades, pero en el seno familiar puede ser que los papás, tanto la mamá como el papá como la mamá, puedan hacer esa violencia, digamos, por cuidar más a la hija, a la mujer. Generalmente hay estas mancuernas y muchas veces es, por ejemplo, el comentario que parece muy simple, desde yo como mamá no te corrijo como hijo, pero al ratito que venga tu papá vas a ver. Y al ratito que viene el papá es llenarle la cabeza de cosas y el papá se desquita con esos hijos cuando ni siquiera tiene idea de qué magnitud fue la conducta. Y también tenemos otra característica como mexicanos, somos muy volubles en nuestras decisiones. Si hoy ando de buenas, puedes haber cometido la peor falta y no te voy a castigar. Sí. Pero si mañana yo estoy estresado, puedes hacer algo menor y te voy a castigar mucho. Entonces generalmente las sanciones no corresponden a lo que las causa. Entonces eso hace que uno ande por la vida con todo el descontrol porque no sabes de quién cuidarte. Entonces uno aprende más bien a esconder conductas y eso también genera mucha violencia.
Muy bien, gracias Claudia. Ya aquí los chicos y chicas del CBT 168 ya nos dirán qué es lo que pasa, pero antes hacemos una pausa y regresamos. No se vayan, esto es Exprésate. Bien, ya estamos de regreso aquí en la segunda media hora de Exprésate, el día de hoy hablando de la violencia contra la mujer con los chicos y chicas del CBT 168, del cual ya quieren platicar con nosotros por allá. Sergio, bienvenido Sergio, gracias por estar aquí. ¿Qué es lo que nos quieres decir? ¿Qué es lo que opinas acerca de la violencia contra la mujer, Sergio? Bueno, yo considero que todas las mujeres son una parte fundamental de la sociedad y todas ellas tienen un gran potencial. Lo que nos falta aquí, creo yo, es la educación, tanto en el ámbito de los derechos y obligaciones que tienen, como en el ámbito de cultura general, para que no lleguen desarmadas al mundo. Porque este conocimiento se puede usar como un arma contra el miedo que hace que no denuncien. Además, no podemos seguir, queremos erradicar esto, no podemos erradicar esto si seguimos pensando estas actitudes violentas son normales. Muchas de ellas se practican en la escuela o desde la casa. Por lo tanto, si queremos llegar a algo, de verdad tenemos que unirnos todos y erradicar esto de raíz. Bien, Sergio, ¿qué tipo de violencia crees tú que puedan más sufrir las mujeres, sobre todo en la escuela, en su casa? ¿Física, verbal, psicológica, económica? Yo supongo que psicológica y verbal. Usualmente hasta entre ellas mismas se critican unas a otras, o los hombres directamente les dicen que son más débiles, que no sirven para tal deporte o que no van a llegar a hacer lo que quieren. Bien, Sergio, ¿tú conoces algún caso de una chica que esté sufriendo violencia y no se anime a denunciar, ya sea en su casa o con el novio, con las amigas? No, sinceramente. Bien. ¿Qué crees tú que pudiera ser hipotéticamente una chica por ahí que sufre violencia, por ejemplo, con el novio? Lo primero que tendría que hacer es ir a denunciar, darse cuenta de que lo que está pasando está mal, que ella tiene derechos y que es como cualquier otro ser humano, está protegida por la ley. Muy bien. Gracias, Sergio. Aplausos, por favor, para Sergio del CBT 168. Por acá también Viri, tú quieres platicar con nosotros. Adelante, Viri, ¿qué es lo que opinas acerca de la violencia contra la mujer? Bueno, la violencia contra la mujer, o violencia en general incluso, siempre viene desde nuestro pasado. Igual como los hombres trataban a las mujeres que solamente se dedicaban al hogar, a los hijos, y ellos eran hacia el trabajo. Creo yo que incluso hasta la actualidad se sigue practicando lo mismo por creerse superior a la mujer. Es como mencionaban anteriormente, el comportamiento del agresor, porque lo hace, igual es por quererse ser superior, aunque muchas veces no lo es realmente. Y es cuando empieza a agredir a la mujer, a la persona, a la víctima. Entonces es cuando la mujer tiene miedo a expresarse, porque muchas de las mujeres tenemos miedo a expresarnos. Y es lo malo, que no podemos decir lo que pensamos por miedo a lo que los demás piensen de lo que vamos a comentar. Bien, precisamente, Viri, puede ser que alguien haga algún comentario y te sientas tú pues ofendida. ¿Te ha sucedido que de repente pues te sientas tú como que violentada por alguien, que a lo mejor ese alguien lo hace sin querer? Sí me he sentido así, porque puede que yo haya hecho una expresión, hacer un comentario, una opinión, y los demás se puedan burlar de mí. Entonces es lo que igual me causaría miedo a mí al momento de hablar, y pues como ahora muchos tal vez de nosotros no queramos compartir nuestras opiniones, sí, pero cada uno tiene una opinión acerca del tema. Entonces es por miedo, porque se burlen de nosotros el no querer expresarlo. Pero puede ser que incluso en el pensamiento de alguien más, en su mente, tenga una buena opinión acerca de este tema. Así es. Muy bien. Gracias, Viri. Gracias por platicar con nosotros. Un aplauso también para Viri, por favor. Muy bien, ahora vamos con Miranda. Miranda, adelante, ¿qué opinión tienes? Bueno, por ejemplo, con lo de la violencia en la familia, tal vez la persona que genera la violencia no se da cuenta, tal vez no lo hace a propósito. Por ejemplo, no solo es de palabra, bueno, sí es de palabra, pero no en una acción específica. Por ejemplo, cuando tu hermano o tu papá te dice, no puedes tener novio hasta cierta edad, o porque tú vas a ayudar a tus hermanos más chicos, tú eres la que tiene que estar ayudando a tus hermanos más chicos, o por ejemplo, no te vistes así, ¿por qué te vistes así? ¿Con qué derecho? O sea, tal vez ellos no lo hacen por ofenderlo en sí, claro, sino por dar un punto a conocer de que no te verías bien.
pero en sí es violencia porque ofenden tus opiniones y tus creencias y te sientes menos al decirte que no te puedes vestir de tal forma o no puedes tener una pareja. Por ejemplo, en la ayuda a tus hermanos, tú quieres hacer algo y ellos te dicen, no, tienes que ayudar a tu hermano. O por ejemplo, si se dan cuenta, antes había mujeres que, o todavía hay, que fomentan a su familia, que son las que sustentan a su familia cuando ya son, por ejemplo, sobre todo en el caso de las mujeres que son las hermanas mayores, son las que les dicen, tú tienes que trabajar para ayudar a la carrera de tu hermano o tu hermana, tú tienes que ayudarle en eso. Claro. Bien, mira, tú dices que probablemente lo hagan pues sin querer, o sea, que se sientan... Sin pensarlo. Sin pensarlo, pero ¿crees tú que por medio del diálogo se pueda llegar a una solución? Sí, hablando se entiende la gente, la verdad. Si tú le das tu opinión a la persona, no precisamente se lo tienes que gritar, se lo puedes decir con calma. Hay tacto para todo, la verdad. No es necesario ofenderlo ni decirle, ay, no, qué mal te ves con esa ropa. O sea, tiene que ser con moderación. Como tú quieres que te traten, tienes que tratar a los demás. No puedes ofender. Muy bien, Viri, ¿consideras tú que la violencia siempre es de hombre hacia la mujer o también puede haber, como decíamos aquí, de mujer a mujer en la misma escuela, Miranda? Y si conoces algún caso. Bueno, siempre hay violencia en todo tipo. Por ejemplo, pues, si es de mujer a mujer, la verdad sí criticamos mucho como mujer. Sí, yo sí he criticado mucho a mujeres por cierta forma. Perdón, Miranda, ¿crees que estuvo ofendido a alguien sin querer, como dicen? Sí, porque la mayoría de las veces que lo hacemos sin pensar y sin conocer a la persona. Yo me he llevado sorpresas de muchas personas que decían, no, qué mal me cae, cómo me cae mal. Y al final de cuentas era muy buena persona y no era lo que yo pensaba. Así es, muy bien, gracias Miranda, aplauso para Miranda, por favor. Antes de continuar con Evelyn, Claudia, ¿sí se puede dar esta violencia sin querer o sin pensar? Precisamente eso hablábamos hace rato, las cuestiones inconscientes, son patrones que crees que es la forma de reaccionar, porque precisamente no vas tamizando todo aquello que podría ser una consecuencia como tal. Incluso parte de la educación, lo decía desde Sergio, y ahorita lo refuerzan las chicas, respecto a la cuestión de la educación. Lamentablemente también dentro del seno familiar puede ser que tengas la información, pero es muy diferente la educación que se le da a una hija que la que se le da a un hijo. De hecho, a la mujer se le educa para que pueda salir a la calle y ya prácticamente es natural que espere que alguien, bajo el auspicio de un piropo, sea una violencia psicológica. Claro. Entonces, en lugar de que se le eduque a un hombre a que no tiene derecho a invadir esa parte psicológica de ninguna persona, pero en específico de una mujer, se le educa a la mujer a que se defienda, porque ya das por sobreentendido que socialmente eres víctima de la agresión social. Y hay muchos estudios en los cuales se le pide a un hombre que camine durante 8 cuadras y que las mujeres digan exactamente lo que a ellas les dicen, y que generalmente un hombre dice, deberían de agradecer porque es un halago, entonces ni siquiera completan las 8 cuadras. Sí. Mientras que una mujer la tolera porque es parte de la educación. Toda la vida, ¿verdad? Algo que es importante que dijo Miranda, Claudia, que me gustaría que nos ayudaras a comprender un poquito. Ella decía que muchas veces los papás no permiten tener novio a las hijas hasta que tengan determinada edad, y a lo mejor a los hijos ni cuenta se dan si tienen novia o no. ¿Esto también se puede manejar así como violencia hacia ellas? Sí, porque a final de cuentas, parte de la obligación de los padres es darles educación sexual a los hijos. Y la sexualidad no implica el ejercicio de la misma, sino la sexualidad es saber que, bueno, hay diferencias tanto de género, fisiológicas, necesidades específicas, afectivas, y entonces se cree que la mujer puede ser víctima de que a lo mejor quede enamorada y salga embarazada, pero no es porque se le esté protegiendo a la hija realmente. La violencia simbólica es que entonces se van a dar cuenta que no se fue un buen padre o una buena madre en la cuestión educativa, porque obviamente en una chica sí se nota que tuvo relaciones sexuales por la consecuencia lógica, mientras que para un hombre no. Pero volvemos a lo mismo, en una misma familia se pueden dar 2 educaciones distintas dependiendo del género. Claro. Evelyn, ¿qué nos quieres decir acerca de la violencia hacia la mujer? Pues yo quería comentar algo de lo que dijo mi compañero Sergio sobre que la violencia también abarca los deportes, aunque suene algo sorprendente, pues sí, por ejemplo, yo pertenezco a la selección de fútbol del Cebetis y pues normalmente desde que estamos chiquitas estamos acostumbradas a escuchar no, tú no juegues fútbol porque eso es para niños, o cualquier deporte te dicen que tú debes de bailar o cosas así, pero yo creo que pues eso
también depende de la educación, porque pues desde nuestros familiares más, bueno, los más viejitos, Sí, pues sí. son los que tienen esa idea y nos lo van inculcando a todos nosotros. Entonces yo creo que desde ahí entra pues la violencia, porque pues normalmente pues, lo vemos en la tele, los deportes femeniles casi no los transmiten, en cambio pues un deporte varonil, bueno, o sea, el fútbol varonil o así, están en las primeras planas. Entonces yo creo que eso pues sería como discriminación para las mujeres, porque por ejemplo cuando dicen pegas como niña o juegas como niña, pues yo conozco niñas que juegan muchísimo mejor que hombres Claro. y pues, o sea, yo creo que quería mencionar eso porque creo que a veces no lo tomamos en cuenta, porque a veces hasta nosotros las mujeres lo hacemos así de, mira, está jugando fútbol americano ahí. Y creo que no debería de ser así. Ok, muy bien. Evelyn, pues felicidades por ser seleccionada de fútbol, ¿eh? Aplauso para Evelyn, por favor. A ver, por allá arriba eres Ceci. Muy bien, Ceci, adelante. ¿Tú quieres opinar algo también, por favor? Bueno, ahorita estaba escuchando las opiniones de mis compañeros y, bueno, quiero compartir algo que me pasó muy cercano. Tenía una compañera que igual era muy buena para cualquier tipo de deporte. Entonces, bueno, estábamos en la secundaria y como que yo he notado y que ahí es donde se da más opiniones. Entonces, me tocó que le decíamos a una muchacha, es que tú eres marimacha porque juegas deportes. Sí. Entonces la muchacha pues como que sí se sentía ofendida. Pues sí, ofendida. Sí. Y ella pues lo que hizo fue hablar con su mamá. Y ya pues como que a todos nos pusieron un alto. Y al final yo al menos terminé aprendiendo mucho de ella. Porque me enseñó a jugar deportes que yo no, o sea, nunca pensé que podía hacerlo. Claro. Y al final de cuentas, Ceci, pues se dieron cuenta de que un deporte lo puede practicar tanto una mujer como un hombre. Sí, sin incluso necesariamente... ella jugaba mucho mejor que los hombres. Por ejemplo, el fútbol americano, tomaba el balón y lo lanzaba mejor que un hombre. Ella la hacía de portera en el fútbol y era buenísima. Ok, muy bien, pues gracias por platicar con nosotros. Ese aplauso también para Ceci. Seguimos platicando aquí en Exprésate acerca de la violencia contra la mujer con los chicos y chicas del Cebetis 168. Una pausa, regresamos para la parte final, no se vayan. Vamos a platicar con Erandi. Adelante, Erandi, por favor. Bueno, a mí me tocó una vez en la secundaria que estábamos en clase de tutoría, y el profe nos puso a hacer una actividad en la que teníamos que escribir, o sea, lo que... Ay, me está tomando la mano. Lo que tendremos que decirle a una persona que nos hizo daño, o por ejemplo, no me acuerdo, creo que era una sección de los papás. Y entonces, ya, pues todos escribimos, pero o sea... Algunos lloraron y fue así como de, ay, no, pues, o sea, son cosas normales, pero pues X. Y una amiga, o sea, se terminó la clase y mi amiga seguía llorando y fue así como de, pues, ¿por qué llora ya? Entonces me acerqué y me dijo, pues sí te puedo decir, pero vámonos para afuera. Ya le dije, no, pues sí está bien. Entonces nos salimos y seguía llorando, o sea, ni siquiera podía hablarme. Sí. Y entonces me dice, es que mi papá le pegaba a mi mamá y así. Entonces, como estaban comentando que, o sea, no denunciaban la violencia que porque no tenían cómo mantener a sus hijos y todo eso. Pero, o sea, su mamá es ella, o sea, es de mi edad, 15, 16 años, y tiene otros 2 hijos ya mayores de edad que tienen un trabajo estable y todo. O sea, está bien, la verdad no tiene, o sea, ese problema de cómo se va a mantener porque sus hijos le ayudan mucho. Entonces, o sea, mi duda es, ¿por qué entonces sigue con el señor? O sea, vamos a su casa y a veces están bien. O vamos a su casa y se están peleando. O sea, como que la señora es de las que dice, no, pues es que va a cambiar. O sí me quiere, pero o sea, el señor de hecho tiene otra señora y tiene otro hijo. Y de hecho al otro hijo, o sea, lo tiene en colegio. Y, o sea, cosas que te quedas así de, pues, o sea, no. Claro. A ver, a lo mejor ahí, Claudia, tú nos pudieras ayudar. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Que hay muchas situaciones así, incluso que señoras saben que el marido tiene otra con hijos y sigue viviendo con él. Y no lo deja y sufre violencia física además, como nos dice Erandi. Lo que pasa es que también es una cuestión educativa. A veces se te enseña de que socialmente tienes que mantener una familia
tradicionalmente establecida, donde haya un papá, una mamá y los respectivos hijos. Y no importa lo que tengas que hacer o lo que tengas que tolerar a cambio de tener esto para que socialmente se mantenga. Incluso muchas mujeres comentan eso. Sí, pues, yo sé que el marido, el fulano de tal, tiene a un amante o a varias amantes u otras familias, pero yo sigo siendo la señora de la casa. Entonces, es esa parte, esa creencia de que el matrimonio preestablecido o socialmente reconocido te va a dar una ventaja, pero también nuevamente es un paradigma, porque no es la cuestión únicamente de que no puedan ser mantenidas por los hijos o por ellas mismas, que tampoco sería correcto que fuera por los hijos, tiene que ser una cuestión de seguridad y autosuficiencia, pero es la parte de creer que no se tiene la posibilidad, porque también no se te enseña que tú tienes que ir adaptándote a la sociedad y modificando muchas de tus conductas y de tus creencias por beneficio personal. Se nos enseña que lo que hacemos es porque los demás tienen que aceptarlo. Entonces, desde ahí hay todo el prejuicio de que tienes que establecerte dentro de un estereotipo familiar y si te sales, entonces mucha gente ya no va a convivir contigo. Tal vez ahorita en esta edad de la adolescencia no es notorio, pero ya, por ejemplo, en la edad madura, las mujeres que son divorciadas ya no son invitadas a los núcleos sociales donde antes eran incluidas cuando formaban parte de una pareja, porque se vuelven riesgosas para las mujeres que sí tienen maridos. Así es, muy bien. Gracias, Claudia. Gracias, Erandi. Aplauso para Erandi por platicar con nosotros. Ahora vamos de este lado con... Eres Anaya. Anaya, por favor, Anaya. ¿Qué es lo que tú quieres decirnos? Adelante, por favor. Bueno, yo considero que cualquier tipo de discriminación comienza desde un punto de comparación. Desde que las personas o tú mismo empiezas a compararte, pues entonces ahí empieza ya la discriminación. Y todo viene siendo, o la solución es el valorarte tú mismo. Porque, por ejemplo, estuve escuchando los ejemplos y así, y yo tengo un caso muy cercano en el que la persona sufrió de violencia por parte de sus hermanos. Estaba muy marcada realmente como violencia física, emocional, psicológica, de cualquier tipo. Y era visto por sus papás y todo y conocido, pero realmente nunca se hacía nada. La persona creció y todo y ahora lo que ella hace como que trató de valorarse, bueno, se valoró, realmente consideró eso de valorarse a sí mismo y ahora en su familia jamás permite la violencia, está muy al pendiente de eso. Y creo que también hay ese camino, porque a veces sí es como de las consecuencias psicológicas te hacen repetir el patrón, pero también se da el caso en el que la persona dice, no, yo no voy a permitir esto porque no estoy de acuerdo, yo no me sentí bien con esto y lo voy a evitar a toda costa. Entonces creo que hay diferentes situaciones también y todo es cuestión de que tú mismo te valores y veas las cosas de otra manera. Así es, muy bien. Gracias, Anaya, gracias por platicarnos. Un aplauso. Antes de continuar, me gustaría platicar con Alejandra. Por ejemplo, cuando la violencia está en la familia de los hermanos y los papás, aún así la hermana puede ir a hacer una denuncia, aunque pues tengan que ser sus mismos hermanos o sus papás. Claro, sí, puedes ir a denunciar, no importa, pues Aunque la violencia vivan familiar. en la misma casa y todo. Por supuesto, bueno, por eso también existen las órdenes de protección, ¿verdad? Si el agresor está ahí en tu mismo núcleo, a ver, entonces, ¿cómo puedo hacerle para sacarlo de ahí? Claro. Entonces, bueno, también contamos con esas herramientas, pero no, como lo comentas, tenemos un caso, donde fue a denunciar la esposa y sus 2 hijos mayores. Entonces, ¿por qué? Porque ya están viendo, aunque sea su papá, ¿sabes qué? Estás agrediendo demasiado a mi mamá, esto ya no está bien. Entonces, ellos, personalmente fueron, ¿no? También a interponer denuncia. Eso se puede hacer. Muy bien, gracias, continuamos. Jesús, adelante, por favor. Bueno, lo que yo quería decir es que muchas veces también hay la influencia de los medios de comunicación masivos o de estereotipos que no únicamente mujeres, sino también hombres que ven y, por ejemplo, que maltrata, que tal persona me encanta cómo actúa, me encanta cómo canta, entonces voy a imitar todo lo que hace. Y sucede el caso de que exista la violencia, pues también voy a imitarlo, ve cómo está su vida, nadie lo toca, nadie le hace nada, no le dicen nada. Entonces también lo imitan, piensan que es algo bueno. Y a veces por falta de comunicación no lo comentan con otras personas y ellos se quedan así en su mundo cerrado de que eso está bien y lo voy a aplicar o es lo que quiero yo.
Así es. Claudia, justamente los medios de comunicación pudieran ser influyentes para que exista la violencia. Precisamente es esa parte imitativa. Cuando nosotros realmente copiamos algo sin ponerlo a prueba, estamos haciendo una imitación de lo más burda, porque a final de cuentas probablemente en algunos casos, si hablamos de algún actor de televisión, de algún cantante, de algún deportista, y se imita la conducta de violencia, tal vez solo es una cuestión de una campaña de mercadotecnia. Probablemente la persona ni siquiera lo sea. Sí. Muchos de los artistas de las películas del siglo de oro de Hollywood, incluso del siglo de oro mexicano, vemos a hombres que son muy violentos, que utilizaban armas de fuego, que consumían alcohol, y en su vida personal no eran así. Sí. Pero la imagen es que esa era la masculinidad. Así. Entonces, tal vez en la actualidad, precisamente porque ya hay tal diversidad de formas de actuar, entonces las personas piensan que para poder tener seguridad en ti mismo tienes que irradiar temor hacia los otros, porque es la única manera en que aprendiste a protegerte. Y mucha gente que ha sido víctima de violencia, después puede crecer físicamente, tener una posición en un organigrama, una jerarquía, poder económico, entonces se va a volver la persona más agresiva porque le va a cobrar a la gente todo lo que no hizo cuando necesitaba de su ayuda. Así es. Gracias, Claudia. Gracias a Jesús. Aplauso para Jesús. Se nos está acabando el tiempo. Por allá, Luis. Luis, ¿ya no? Ok. Bueno, ahorita le vamos a dar oportunidad a cada uno de los invitados adultos a dar su punto de vista final, pero por lo pronto aquí alguien quiere a... Luis, ¿si quieres? Sí. A ver, Luis. ¿Te animas? Venga, adelante, pues. Bueno, yo quiero dar mi punto de opinión sobre este tema. En este momento me ha llegado a reflexionar sobre lo que yo he estado haciendo. Sé que a muchas de mis compañeras las he ofendido con algo que les he dicho, porque la verdad así soy, no es por ser grosero, pero es que yo así me llevo con ellas, ¿verdad? Me gusta jugar con ellas más allá, pero cuando se da muchas veces ya es una y otra, se va dañando su propia vida y va causando, pues va dañando y va formando eso de que no sirvo para nada, o con un simplemente que le digas cállate, no, tú no digas esto, ya se va formando en su cabeza que no, pues ya no voy a hablar, ya son muchas cosas que influyen en su vida, en la violencia. Por ejemplo, con tan solo que la avientes, ya la estás agrediendo y es una forma de violentarlas, a llegar a un maltrato, claro, la verdad. Pues fíjate qué bueno, Luis, que lo estás viendo de esa manera y que estás recapacitando. ¿Consideras tú que eres violento con tus compañeras, pero porque así eres, porque así te llevas con ellas, dices? Pues sí, yo no lo hago por mal, la verdad, porque ellas tres, que son con las que más convivo, ellas saben que yo así soy, pero pues como por ejemplo ellas dos, que no me llevo así tan directamente, ellas algunos momentos sí se pueden llegar a ofender. A ver, por lo que yo tus compañeras, ¿se consideran ustedes que se sienten ofendidas por Luis por algo que les diga? A ver, por favor. ¿Se consideran ofendidas? Bueno, en algunos casos hubo una ocasión que sí, porque yo a él no me dirigía y él me agredió, pero pues al fin y al cabo así quedó, me pidió disculpas y ya hablamos bien y lo perdoné y nos arreglamos. Bueno, por lo menos se ofrecieron disculpas. Gracias, aplausos por favor. Ya se nos terminó el tiempo, muchísimas gracias, pero antes Claudia, por ejemplo, dice Luis que porque así se lleva con ellas, pero a final de cuentas pues también es violencia, ¿no? Esa es otra de las partes, la creencia de que así soy y no estoy teniendo otra intención, también justifica la violencia. Y bueno, ahorita hay que hacer un reconocimiento en el hecho que se dio cuenta que muchas de sus actitudes pueden violentar a la gente, aunque uno no tenga la intención. Claro. Entonces, es importante ver que todo lo que hacemos va a tener una consecuencia. Y también hay que ser empáticos. Si nosotros vemos que las personas que nos rodean están reaccionando de una forma, hay que preguntar por qué. Claro. Y ahorita ellos hablan de algo muy importante. Lo hablaron y lo resolvieron. Y de eso se trata, aprender a convivir sin violencia. Así es, muy bien. Gracias, Claudia. Queremos agradecer a Alejandra Guerra del CAPIP, que es un centro del IAM, precisamente donde se le da ayuda psicológica y jurídica. Pues, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Cómo podemos concluir lo que escuchaste aquí de los chicos y chicas del CBT 168, Alejandra?
Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por este espacio. Pues muchas felicidades. La verdad es que las escucho y los escucho muy conscientes de este tema y me sorprende. La verdad es que me sorprende porque son chavos y chavas, pues chicos de edad y que a lo mejor han crecido con estos contextos, pero los están identificando. Y el que no normalicen la violencia, para mí es un gran paso, ¿no? Que ya la puedan identificar. Ok, gracias Alejandra, le apreciamos un aplauso también como agradecimiento por estar con nosotros aquí en Exprésate, y también gracias a Gabriel Aguilar, que también del CAPIP del IAM, querías platicar, pues ya no alcanzamos, pero bueno, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Qué es lo que nos quieres decir ya para terminar, Gaby? Bueno, ya, muchas gracias por la invitación. Como conclusión, bueno, yo creo que es muy importante el visibilizar la violencia, incluso visibilizarla desde nuestro lenguaje, desde el punto de nombrarnos hombres, mujeres, donde incluso pues hay grupo tal vez de mayoría mujeres y se sigue nombrando solamente en el masculino. Eso también es como un tipo de violencia. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer visible a la mujer, tenemos que hacer visible lo que está pasando en nuestra actualidad y que ha pasado siglos atrás. Y el trabajo precisamente está en eso, hacer visible lo que hemos normalizado mediante la educación, mediante la cultura. Ok, gracias. Gaby, ten aplauso a Gaby, por favor. Y también agradecemos a otra Gaby, Gabriela Cruz, psicóloga de la Casa del Adolescente, hoy viene como representante en el Instituto de Educación de Aguascalientes. Gaby, ¿cuáles son las conclusiones del tema del día de hoy? Sí, muchas gracias. Antes que nada, pues fue muy grato, más que nada, conocer lo que los chicos piensan, porque es con quien comparto más tiempo, las necesidades. Y para que los chicos estén enterados, hay un módulo de atención. El número de teléfono es 910-5600 con extensión 4018. Ahí los van a estar atendiendo, chicos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Aplausos también, por favor. Y también agradecemos a Claudia Bermúdez, psicóloga de cabecera de Exprésate. Pues los chavos pues hablaron muy padre el día de hoy. A final de cuentas, la segunda media hora por ahí ya no los paramos, pero eso es muy bueno. Que se expresen acerca de este tema que es muy importante. Es muy serio, pero también se prestó ahí pues a las cosas que se pueden uno confundir con los términos, ¿no, Claudia? Y que además hay que agradecer esta capacidad que tienen de reflexionar sobre las circunstancias que están viviendo y los ejemplos que nos pudieron compartir. Y bueno, yo creo que para cerrar, si me permites, me gustaría retomar una frase de Rabindranath Tagore que dice que para atravesar el mar no es suficiente solo ver el agua, igual que para la violencia no es solo suficiente decir que estás en contra. Así es, muy bien. Claro que sí, Claudia, gracias. Aplauso para Claudia Bermúdez. También agradecemos al Inge Rome y por supuesto al CBT 168. Un aplauso para todos ustedes. Me dio mucho gusto que hayan platicado con nosotros. Gracias una vez más y por supuesto también gracias a ustedes. Lo esperamos la próxima semana aquí en Exprésate, el miércoles a las 9 de la noche. Y si no, pueden ver el programa en repetición el domingo a las 11 de la mañana. Y ya tocaremos también el tema de la violencia, pero ahora hacia el hombre. Bien, esto fue Exprésate. Gracias. Hasta la próxima.